Dios te bendiga, Dios te guarde el día de hoy, la paz de Dios sea contigo y con los tuyos. Que Dios bendiga tu casa, tu familia, que Dios bendiga todo lo que es tuyo, lo que está en tu familia, a tu alrededor. Que Dios te rodee con ricas y abundantes bendiciones el día de hoy. Que Dios bendiga tu vida con bendiciones sobrenaturales, con riquezas celestiales en el nombre de Jesús. Nos sentimos regocijados, bendecidos el día de hoy porque hoy es un día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. A esta hora de la noche, tú que estás ahí, ponte cómodo en tu mueble, en tu habitación, para escuchar esta palabra, para escuchar este consejo de Dios, estos minutos que vamos a hablar acá, porque creo que hay muchas almas que serán edificadas con lo que se va a transmitir en los próximos minutos. Hay una palabra muy poderosa de parte de Dios que queremos compartir contigo, y la palabra de Dios nos revela en el libro de 2 de Corintios capítulo 10 a la altura del verso 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús, permíteme ministrarla conforme a tu voluntad, hablarla a este pueblo y a los que van a estar conectados a esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a la familia y a todos los que están ahí viendo el video. Bendigo a los hermanos que día tras día se enfocan en ver estos videos, en estar ahí atentos a escuchar esta palabra que nos va a bendecir. Esta palabra nos va a bendecir. Creo que Dios hoy va a bendecir a mucha gente, y hay mucha gente que será bendecido en el nombre de Jesús. Quiero, en primer lugar, que sepamos y aprendamos un poquito acerca de lo que tiene que ver con las batallas en la mente. ¿Qué es la mente? La mente, muchos lo han descrito como un aeropuerto, muchos la describen como un puerto donde aterrizan todo tipo de informaciones, pensamientos. La mente es el centro del conocimiento. La mente es el centro donde se derivan todos los sentimientos, donde salen todas las ideas humanas. Todo inicia en la mente, el centro de control, diríamos en una palabra más llana, el centro de control de lo que tiene que ver con el ser humano está en la mente. La Biblia dice que nosotros, aunque estamos en la carne, aunque somos seres humanos, no andamos en la carne, sino que las almas de nuestra milicia no son carnales. Las almas que tenemos para defendernos no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Hay algo ahí que quiero relatar. Quiero dejar claro, nosotros tenemos almas, los cristianos evangélicos tenemos almas, estamos armados, tenemos armas de parte del Señor, y nuestras almas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Dice la palabra, derribando todo argumento, derribando toda fortaleza, argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo o el conocimiento a Cristo. ¿Contra qué se levantan la fortaleza, los argumentos? ¿Cuál es el principal papel de los argumentos, fortalezas mentales? Es que usted no adquiere el conocimiento a Cristo. La mente es la parte que nos permite conocer a Dios y conocer más acerca del mundo espiritual. Tenemos que estar conscientes de algo. Hay un estudio científico que dice que el hombre utiliza un 5% de toda su capacidad mental, y hay un 95% de la capacidad del coeficiente del hombre que está dormido. Creo que cuando Dios hizo el cambio y ejecutó la condenación en el huerto de Edén, también hay una parte del conocimiento humano que Dios mismo también dejó dormido, porque el hombre, Dios conoció que ciertamente era carne y que sus designios eran de continuo al mal, y Dios tuvo que eliminar esa parte que los científicos conocen como el 5%, como el 95% que está dormida. No es más que esa parte que Dios mismo ha mantenido dormida en el ser humano, para que el hombre en pecado no tenga acceso a todo el conocimiento de las cosas. Pero mentalmente hay espíritus que se encargan de trabajar la mente, de trabajar en la mente, porque la principal puerta
para acceder a la mente es el oído. La Biblia dice que Satanás se metió en el oído de Eva y le dijo: con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Se metió en su mente. O sea, la forma que los espíritus tienen para trabajar la mente es a través del oído. Lo que escuchas trabaja mucho en tu mente. Mucho de la guerra mental tiene que ver con lo que escuchamos. Mucho de la guerra mental está relacionado con lo que escuchamos diariamente. Dice la palabra: por el oír viene la fe. El oír la palabra de Dios. O sea, si oír la palabra produce fe, ¿qué produce escuchar lo que dicen los demonios, o escuchar lo que dice el diablo, o escuchar lo que dice el enemigo? Entonces produce no fe. Si escuchar la palabra produce fe, escuchar lo que dice el enemigo produce falta de fe. Por eso dice: levantándonos y derribando los argumentos que se levantan contra el conocimiento a Cristo. El único plan de la guerra mental o de las guerras mentales es que la persona, primero, no descubra quién es Dios, no conozca a profundidad acerca de Dios. Segundo, que el ser humano se mantenga aislado mentalmente sin descubrir todo el potencial que Dios puso dentro de él. Por eso hay personas que no descubren su potencial y Satán lo mantiene oprimido, presionado dentro de una burbuja de sentimiento, de engaño, donde la persona se mantenga totalmente suspendido de lo que es su sentido, que la gente se mantenga suspendido y no conozca la palabra de Dios. Y no conozca la palabra de Dios. Es importante que las personas entiendan esto, que nosotros tenemos ese sentido espiritual, la mente, que nos ayuda a conocer, a tener el conocimiento de muchas cosas, y ahí es donde los demonios operan. Operan primeramente desde la mente, operan para atacar la mente del ser humano y tratan de oprimir la mente de las personas para que no conozcan a Dios. ¿Cuál es el estatus de esta guerra? La Biblia dice acerca de esta guerra que así, por cuanto los hijos practicaron o participaron de la carne, también participó de lo mismo. Jesucristo participó de lo mismo para la destrucción, por medio de la muerte, la destrucción del imperio de Satanás. Jesucristo viene y muere como ser humano, como hombre, padece como ser humano para destruir el imperio. Hay personas que quieren mantener una vida oculta, oscura, acerca de lo que es el imperio de Satanás o el imperio del maligno en la tierra, y cómo él está operando y cuáles son unas de sus herramientas. Dice que el imperio de la muerte era controlado por el diablo, era controlado por Satanás. Primeramente, Satanás en su imperio, en sus operaciones, oprime la mente humana, oprime la mente de las personas para que la gente no conozcan a Dios y se mantengan alejados del conocimiento de Dios. Es una de las cosas que hacen mal los espíritus inmundos, es atacar la mente para que la gente se mantenga desconectado y no pueda alcanzar el favor de Dios ni pueda alcanzar la misericordia de Dios. Por ende, se mantenga en una vida totalmente desconectado del propósito de Dios y apartado del conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice acerca de eso, que nuestra lucha no son contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores que atacan en las regiones celestes. La parte más importante que está siendo atacada por los espíritus es la mente, es un territorio. La mente es un territorio, es un mundo, es un abismo de conocimiento donde el que es atacado, es atado en su mente, todo su ser será atado y todas sus acciones y sus accionar serán atados por Satanás. Y el que le lograron controlar la mente, si controlaron la cabeza, si controlaron de donde opera todo, entonces tus acciones serán controladas por Satanás. Su mente o tu mente es un territorio y es el primer lugar que el enemigo ataca. El primer lugar en ser atacado por los demonios es la mente. Por eso mucha gente me preguntará y dirá: pastor, soy muy atacado en la mente, tengo pensamientos de duda, tengo crisis, tengo depresión. Todo eso se comienza o se inicia en la mente. La depresión, la duda, las crisis existenciales, los problemas de autoestima, los problemas, todo eso ocurre en la mente del ser humano. Hay gente que tiene crisis
de autoestima, problemas profundos con el estima o el autoestima. Hay dos tipos de problemas con el autoestima. Está la baja estima y está la sobreestimación. La sobreestima es lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: nadie tenga más alto concepto que piense de sí con cordura. La Biblia dice que tenemos que tener cuidado, tenemos que tener precaución en esas áreas de no tener una sobreestimación ni tener un mayor concepto de nosotros mismos del que tenemos que tener. Hay mucha gente cayendo en esta trampa de Satanás. Su mente está trastornada por ellos creer tener un concepto más alto del que ellos deben tener. ¿Qué es un concepto más alto del que una gente debe tener? ¿Qué es el concepto más alto? Es creerme más de lo que ya yo sé que soy. Yo sé quién soy en Dios. Sé que soy su siervo, sé que soy su ungido, sé que Él me utiliza para su obra, sé que yo comunico su mensaje, sé que yo predico la palabra, Él me utiliza para sanar, Él me utiliza para liberar, Él me utiliza para hacer milagros, Él me utiliza. Todo gira en torno a Él. El problema la sobreestimación es cuando ya dejamos de verlo a Él y decimos: yo opero en milagros, yo sano a la gente, yo libero a la gente. Cuando dejamos de verlo a Él y nos vemos nosotros mismos, ya hay una sobreestimación. Ahora, la baja estimación es la otra parte en la que mucha gente está viviendo. La baja estimación es aquel intento de Satanás por hacerte entender de que tú no puedes hacer nada, de que tú eres incapaz de ejecutar cualquier función, de que en ti hay una incapacidad de poder ejercer cualquier funcionamiento, de poder ejercer cualquier cosa, tanto en el mundo espiritual como en el mundo físico. Hay personas con potenciales inmensos. Hay gente con niveles de autoridad, con dones, con talento, pero que el enemigo se ha encargado de robarles. Se ha encargado de mermar, se ha encargado de quitarle de ellos esa parte para que ellos no descubran lo que ellos pueden hacer en Dios, para que ellos no descubran todo el potencial que ellos tienen delante de Dios. Ahí hay un problema. Nosotros necesitamos estar constantemente alerta a qué tipo de pensamientos están en nuestra mente. Necesitamos saber si el pensamiento que está en nosotros es demoníaco o es de Dios. Una de las luchas es con los pensamientos que entran a la mente de la gente. Muchas veces estamos viviendo un bombardeo constante de pensamientos, pero no sabemos si el pensamiento es demoníaco o el pensamiento de Dios. Y ahí entramos en esa lucha. Necesitamos tener el discernimiento muy elevado, muy activado, para saber si lo que está entrando en nuestra mente es de Dios o es del maligno. ¿Es un pensamiento demoníaco o es un pensamiento del cielo? Es muy complicado entender eso. Dice el apóstol hablando que tenemos que llevar todo nuestro pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar los pensamientos. O sea, tomar el pensamiento, decir: este pensamiento no es de Dios, esta no es la voluntad de Dios. Y ese pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, llevarlo cautivo al conocimiento y a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que no sabe lidiar con los pensamientos y se van a hacer la pregunta: pastor, ¿cómo puedo lidiar con los pensamientos negativos? ¿Cómo puedo lidiar con los pensamientos contrarios? Si tu mente está llena de la palabra de Dios, si tu mente está llena del conocimiento bíblico de la palabra de Dios, tú podrás contrarrestar los pensamientos contrarios. La única forma que tuvo nuestro Señor Jesús de contrarrestar lo que el enemigo le estaba indicando en el capítulo 4 de Mateo, la tentación, fue a través de la palabra. Si tu mente y tu corazón están llenos de la palabra, tú podrás vencer en la guerra espiritual. En el tema de las guerras mentales, mucha gente no es victorioso en la guerra mental porque no tiene un contacto con la palabra, no lee la Biblia, y al no leer la Biblia, esto los tiene a ellos totalmente desactivado de conocer cómo lidiar en las guerras mentales, cómo poder desenvolvernos en las guerras mentales por no leer la Biblia. Al no leer la Biblia nos mantenemos desconectados y no podemos resistir los pensamientos y los dardos de fuego que envía el maligno. Dice: revestirnos con el escudo y ponerlo el yelmo de la salvación, para poder resistir los dardos, apagar los dardos de fuego. Dardos de fuego, que lo único que representan los dardos de fuego son
esos pensamientos constantes, pensamientos de pecado, pensamientos de maldad, pensamientos de crítica, pensamientos de cosas contrarias, pensamientos diabólicos que pasan por la mente de un cristiano. Ahora, quiero responderle una pregunta que alguien me hizo hace unos días. Pastor, ¿un pensamiento es pecado? No. Hay cosas que llegan a tu mente. El problema del pensamiento es cuando tu pensamiento ya no es un pensamiento, sino que se traduce y se convierte en un deseo que llega a tu corazón. Cuando los pensamientos se mantienen en la mente y de ahí de la mente los tomamos cautivo y los llevamos a la obediencia a Cristo, ese pensamiento queda sin fuerza. Pero cuando el pensamiento ya no es un pensamiento, sino que se convierte en un sentimiento, porque el pensamiento, cuando no se lleva cautivo a la obediencia de Cristo, cuando un pensamiento no se lleva cautivo a la obediencia de Cristo, se convierte en un sentimiento. Hay pensamientos que a usted le llegan a la mente. Por ejemplo, usted puede ver una linda mujer y decir, qué linda está esa mujer, reconocer su belleza. Pero cuando ese pensamiento ya no es un pensamiento, sino que se va al corazón y usted ya, en vez de ver a la mujer con su belleza natural, le está viendo en el tono de codicia, ya es donde se convierte en un pensamiento pecaminoso y el pensamiento se convierte en pecado. Por eso pedimos perdón aún por las cosas que pensamos, por los pensamientos contrarios que pudimos tener, porque a veces nuestros pensamientos, que son un dardo de fuego, que son un dardo del maligno, se convierte en un pensamiento contrario. Si el enemigo puede controlar tu mente, podrá controlar su patrón de pensamiento. Cuando usted acepta esos pensamientos, los cree, lo lleva después a las acciones y sus acciones corresponden a lo que usted piensa. Siempre hay gente que dice, tú no conoces mi corazón, tú no conoces, tú porque no me conoces en el fondo. Mire, la mayoría de las acciones está muy ligada a los pensamientos. La gente actúa como piensa. Usted no puede venderme a mí la idea de que usted actúa de una manera, pero usted no es así. Nosotros actuamos como pensamos. Nuestras acciones hablan mucho y reflejan mucha nuestra forma de pensar. Lo que hacemos dice mucho de lo que pensamos. Cómo actuamos, cómo hablamos, es un referente muy claro de cómo pensamos. Saber cómo una gente piensa le ayudará a usted a entender cómo se comporta, cuáles son sus palabras y usted sabrá cuáles son sus pensamientos, cuál es su manera de pensar. Importante que sepamos esto, importante que tengamos esto pendiente. Como la gente piensa, así mismito actuará. Cuando usted está vigilando el territorio de su mente, hay una parte que nosotros tenemos que tener pendiente, que nosotros tenemos la facultad de vigilar nuestra mente. Tenemos la facultad de vigilar. Tenemos la facultad de vigilar nuestra mente. Cuando nosotros vigilamos el territorio de nuestra mente, no le permitirá la entrada de ningún pensamiento que Dios no apruebe, que no provenga de Dios. Cuando vigilamos, cuando estamos constantemente vigilando en nuestra mente las cosas que pensamos, eso nos ayudará a poder entender y contrarrestar los pensamientos contrarios, los pensamientos negativos, los pensamientos diabólicos que llegan a nuestra mente. Todo el mundo es víctima de los pensamientos diabólicos y contrarios. Todo el mundo es víctima de eso. Todas las personas son víctimas de los pensamientos contrarios, diabólicos, que a diario nos atacan. Todos somos víctimas de esos. Todo el creyente y no creyente es víctima de los pensamientos contrarios. ¿Cómo ataca el enemigo nuestra mente? ¿Cuál es la forma que él utiliza? ¿Cuál es la manera más práctica que utiliza el enemigo? La vamos a descubrir en un momento. Que ataca nuestra mente y somos atacados nuestra mente. Él puede atacarnos a través de su imaginación. O sea, nosotros tenemos algo llamado imaginación en nuestra mente y el enemigo ataca mucho esa parte llamada la imaginación. Dios nos ha dado parte de su imaginación, la cual es parte de su creatividad. Pero Satanás también puede usar la imaginación
demoníaca, y el diablo quiere que la convirtamos en miedo, en terror, en pánico y en todo tipo de situaciones para mantenernos cautivos por pensamientos satánicos. Cuando usted siente miedo, puede hacer dos cosas: recibirlo o rechazarlo. Satanás, a través de la imaginación, nos trae miedo a través de cosas que imaginamos en nuestra mente. ¿Cuánta gente no son cautivos de pensamientos que le llegan a su mente? Pensamientos extraños, diabólicos, pensamientos de terror, pensamientos de pánico, pensamientos contrarios que llegan a la mente, y esos pensamientos se apoderan del consciente de la persona. Y mucha gente vive cautivo de pensamientos, gente que vive en un mundo engañado, en un mundo de imaginaciones, a través del cual la gente está atacado y está siendo oprimido por Satanás. Debe llevar toda imaginación demoníaca a la cautividad. Todo pensamiento debe estar sometido a la obediencia a Cristo. La forma de atacar al enemigo es llevar esa imaginación. Te llegó, pues tú no vas a evitar que te llegue. Tú no vas a evitar pensar en cosas que te van a llegar a la mente. Te van a llegar, pero agárrala y llévala cautiva a la obediencia a Cristo. ¿Vas a usar su imaginación para Dios o vas a permitir al diablo jugar con tu imaginación? Hay gente que el diablo juega con su imaginación porque se imaginan cosas, pensamientos oscuros, pensamientos que no deberían de pensar. Se imaginan cosas muy oscuras, muy profundas, y la mente es una parte muy fuerte donde el enemigo ataca. Razones y argumentos que el enemigo toma para cautivar nuestra mente. Razones y argumentos que el enemigo tomará para cautivar nuestra mente. El enemigo quiere desarrollar y hacer creer un argumento en usted. Lo primero que el diablo crea es un argumento. A los ateos y a muchas personas que no creen en Dios le crea un argumento. El argumento es aquello que le da la fortaleza para creer en lo que creen, para hacer lo que hacen, para continuar en lo que están continuando. El argumento, eso es la idea fundamental de lo que la gente hace. Satanás tratará de convencerlo y de razonar con usted sobre algo que es mentira o algo que va en contra de la palabra de Dios. Razonar con nosotros. Razonar es aquel pensamiento, aquella conclusión en la que llega alguna persona y dicen, bueno, pero mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Dios no mira la apariencia, Dios mira el corazón, y Dios sabe que yo tengo mis problemas, Dios me va a ayudar. Entonces, esa parte es donde nosotros continuamos siendo oprimidos en nuestra mente. Ahí donde Satanás crea ese argumento, esa idea, y esa idea nos la asocia con un fundamento de algo para que nosotros dejemos de confiar en Dios, dejemos de creerle a Dios. En la mente de los seres humanos se efectúan todo tipo de pensamientos. A Pedro le llegó un argumento mientras Jesús hablaba de cómo él iba a morir o cómo iba a llegar a la cruz. Pedro le llegó un argumento y dijo, no es así, no puede morir el maestro, nuestro Señor no puede morir. Y se le acercó al Señor, le dijo, Señor, que no te acontezca nunca nada así. Pedro recibió un pensamiento y ese pensamiento él lo recibió. Llegó a su mente, pero él lo recibió. Él podía reprenderle, decir, no, es una asignación, pero él lo recibió. Y al recibirlo, entonces, es ahí donde el Señor se da cuenta y le dice, apártate de mí, Satanás, porque él sabía que eso fue un pensamiento que Satanás infundió en Pedro. Pedro lo creyó y lo expresó. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos. Satanás toma nuestro pensamiento, lo crea y nos lo hace expresar como que son ideas propias. Si hay algo que él hace con los pensamientos es que él te pone un pensamiento y te hace creer que es una idea personal, que es algo tuyo, y te hace sentir culpable, porque hay gente que dice, yo estoy pecando con la mente constantemente. Satanás hace sentir a la gente culpable de lo que piensa, culpable de los pensamientos que tiene, te hace sentir culpable de lo que estás pensando. Las verdades de la sociedad y las verdades de Dios son una de las guerras que la gente tiene, la verdad de lo que estamos mirando y la verdad de Dios, y tenemos esa guerra y tenemos ese constante paralelismo y lucha con las cosas que estamos viviendo. Hoy vivimos en un tiempo en que todos quieren que prevalezca su opinión. La gente tiene una lucha porque su opinión prevalezca.
y en que todo es aceptable. Cuando usted rechaza a Dios y lo rechaza como una autoridad moral, crea cualquier cosa que escuche. Pero si usted tiene su fe enclavada en Dios, siempre tendrá un fundamento fuerte. Dios nunca cambiará lo que Dios dice. Es y siempre será verdadero. Las personas dicen que Dios está pasado de moda. Y a veces esa parte de decir que Dios está pasado de moda es un argumento de Satanás para que la gente no cree en Dios y diga, ya el evangelio está desfasado, eso de la palabra no funciona, eso del evangelio no podemos creer en eso, eso del evangelio no es creíble, no podemos confiar en la palabra, ¿cómo estamos confiando en la Biblia? Eso está desfasado. Y ahí es donde el enemigo ha atrapado a mucha gente, ha atrapado a muchas personas diciéndole que ya lo que Dios dice está de moda, que el evangelio es para viejos, que el evangelio está desfasado. Y hay mucha gente que tiene el evangelio de Dios como un sistema más, como una religión más. Y muchos sabios en su propio razonamiento han creado y han dicho que el evangelio es una moda más o algo más que ya está por terminar. El enemigo usa un ciclo de pensamiento. Primero, el enemigo usa el ciclo de pensamiento, un pensamiento. Ejemplo, tu pensamiento acerca de tus familiares, de tus ancestros que le servían a Dios, no le servían. Eso te hace creer o tener un contraste, le sirvo a Dios, mi papá me dijo que no era así, mi mamá dijo que no era así, y eso es un argumento que el enemigo crea para atacarnos. Son patrones de pensamiento y también el enemigo llega a formar una mente corrupta, una mente corrompida, una mente plagada de pensamientos oscuros, extraños, la cual tendremos que enfrentar diariamente. El día de hoy, el hombre ha tratado de descubrir los pensamientos, de descubrir las cosas que están en la mente y ha sido muy difícil. Una de las principales maneras de contrarrestar la guerra en la mente es viviendo una vida en oración. En oración podemos recibir la fortaleza. Con la palabra podemos enfrentar la guerra espiritual. Con la palabra podemos enfrentar las batallas espirituales. Con la palabra de Dios podemos enfrentar toda lucha y toda guerra espiritual. La palabra es un fundamento importante para poder resistir en esta lucha y esta guerra espiritual. El conocimiento de la palabra, la oración y la búsqueda constante nos ayudará a resistir, a apagar los dardos de fuego del maligno. Ellos van a llegar, pero tú tienes que apagarlo, tienes que desconectarlo, tienes que desactivar todo pensamiento en tu mente que te tenga bloqueado y que no te permita recibir la bendición de Dios, recibir en un servicio. Sea lo que es atacado es la mente. La mente es atacada a veces mientras estamos en un servicio. Estamos en una iglesia, mientras estamos en la iglesia, los pensamientos que tenemos son de que dejé la puerta abierta, de que el carro está afuera. Todos los problemas que tenemos nos llegan a la mente mientras estamos en la iglesia. Los pensamientos atacan mucho a la gente durante el tiempo de oración. Sea algo con lo que Satanás ataca a la gente en la oración es con los pensamientos. Cuando te arrodillas, te llegan pensamientos, te llegan los planes, los proyectos, la familia, lo que tienes que hacer, lo que no hiciste. Y ahí es donde entonces nosotros tenemos esa lucha, que tenemos esos pensamientos que agobian nuestra mente, agobian nuestro ser y no podemos fluir en lo que Dios nos está diciendo por causa de los pensamientos que están abrumando y tomando nuestra mente. Algo más que quiero decirles referente a las guerras o luchas mentales es que las luchas mentales son una constante en la iglesia y son una constante en la vida cristiana y es algo de lo cual nosotros no podemos deshacernos. Las luchas mentales, lo único que tenemos que hacer es hacernos fuertes, fortalecer nuestro espíritu para poder resistir las guerras mentales, pero ellas siempre estarán ahí. Siempre seremos agobiados, atacados por las guerras y luchas mentales. En el nombre de Jesús, te indico que crea la palabra, te indico en el nombre de Jesús a que te actives, active tu fe, active tus oraciones, te actives en fe, a creerle más a Dios, a orar más constantemente, porque las guerras mentales siempre van a existir. Primero,
¿Qué podemos hacer para ganar la guerra mental? Tiene que identificar el pensamiento, mentira o cualquier fortaleza que tenga. Tiene que identificar. Lo primero que hay que hacer para ganar la guerra mental es identificar. Lo segundo es confesarlo, confesar, declarar delante de Dios lo que te está oprimiendo. Tercero, tienes que arrepentirte. Si hay un pensamiento pecaminoso en tu ser, en tu alma, tienes que arrepentirte. Y otro, tienes que declarar la palabra. El último, declarar la palabra te ayudará. Declarar la palabra, contrarrestar los pensamientos contrarios, declarando una palabra de Dios. Cuando Él te diga, tu padre y tu madre te dejaron, nadie está contigo, tú digas, el salmista dijo, que mi madre y mi padre me dejara, con todo esto me recogerá Jehová. Renuncia a esos pensamientos y renueva tu mente. Amén. Tercero, estar vigilante. Es importantísimo estar vigilante contra todo pensamiento y argumento que se levanta contra la obediencia a Cristo. Tenemos que estar vigilantes. La vigilancia será poderosa para nuestro proceder, para nuestra bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero que tú abras tu mente. Voy a compartirle luego otro video mayor acerca de la guerra mental, ya que en este de hoy el tiempo se nos agotó, pero quiero que el día de hoy usted haga la oración en su corazón y diga: Dios mío, libérame de toda guerra mental, dame fuerza para resistir, para apagar los dardos de fuego del maligno que atacan mi mente constantemente, que atacan mi imaginación y que atacan mis pensamientos. En el nombre de Jesús, oro por ti para que Dios te bendiga, oro por ti para que Dios te llene de bendiciones. En el nombre de Jesús, desata Dios bendiciones, desata malicia, rompe toda muralla, rompe toda fortaleza mental, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero, en el nombre de Jesús, que si no te has suscrito, suscríbete a esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión. Mi nombre es el pastor Miguel Mateo. Ustedes casi todos me conocen. Suscríbase a mi canal, manténgase atento a todo lo que estamos subiendo en este canal, porque hay mucha bendición para ustedes en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea contigo.